Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, Siempre que hay una invitación en este aspecto, pues la idea es aportar, la idea es revisar, la idea es colaborar e ir uniendo, ir atendiendo realmente criterios que son importantes. No es nada nuevo que nosotros veamos aspectos de consentimiento informado. Sin embargo, hay en general consentimientos informados que están hechos como el formato como tal para los hospitales o para algunos otros centros en donde pues vienen a ser, diría yo, de alguna forma casi que una rutina en el texto, ¿no? Aunque se van haciendo algunas actualizaciones, eh, ese documento está ahí como parte de la historia clínica como tal, que la historia clínica dentro de otros documentos más se consideran, están dentro del margen, dentro del cuadro, dentro del paraguas realmente de documentos médico-legales. Este consentimiento informado también es parte de ese complejo expediente que vamos llenando conforme vamos ejerciendo la medicina. La medicina realmente, como ustedes saben, ha ido avanzando increíblemente. No solamente en el aspecto de ciencia, sino en el aspecto de tecnología. Hay muchos recursos hoy en diferentes países. No solamente en el nuestro, sino en países del primer mundo. Pero uno comienza a ver una diversidad realmente de recursos que hace avanzar la medicina y que hace dar oportunidades a los pacientes en ese sentido. Cirugías realizadas por los oftalmólogos. Hoy entra un paciente y en 10, 15, 20 minutos ya viene para afuera sin lentes. Cirugías con láser. Y uno a veces cuando pregunta, ¿y qué estudios tienen de láser? ¿Cómo va a funcionar el láser, por ejemplo, para corregir el problema visual? ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, entra la máquina se conecta a la máquina a una central en Estados Unidos, nos da el visto bueno, nos enciende la luz, va marcando el tiempo, etc. Lo que quiero decir con eso es de que hay aspectos realmente importantes tecnológicos. Hay personas, como ustedes saben, que tienen temor a veces a la cirugía ocular con láser hoy día, depende de lo que vayan a hacer, ¿no? Pero otros no. Otros dicen está bien. Y les funciona. Y salen sin lentes. Yo usé lentes por muchos años. Y un día mi amigo me dice, te operamos. Dije, bueno, ¿y de veras me los puedo quitar? Sí, de verdad se puede. Y un día va uno, un sábado, una mañana a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana ya estaba yo sentado viendo televisión en mi casa. Entonces, diciendo de veras que sí funciona eso, ¿no? Aspectos tecnológicos, aspectos realmente de la medicina. La medicina avanza. La medicina avanza. Entonces, ¿pero qué conlleva todo ese aspecto realmente que hace ese aspecto? Bien, es un procedimiento médico formal, es una exigencia ética, es un derecho reconocido por las legislaciones de muchos otros países, en donde realmente el objetivo es aplicar el principio de autonomía del paciente. La obligación de respetar a los pacientes como individuos para hacer honor a sus preferencias en cuidados médicos. El consentimiento informado realmente es una definición en general jurídica, en donde una persona consciente, una persona una persona está de acuerdo en hacer en que se le haga un procedimiento. Realmente este consentimiento, este consentir de la persona, es una forma expresa de poder decir, estoy totalmente de acuerdo, hagámoslo. Estoy consciente de lo que estoy haciendo. Estoy consciente de lo que pueda suceder. Y entonces, eso lo hace poder la persona expresar realmente lo que quiere. Significa, dicen algunos otros párrafos del texto, que estaríamos dejando que el paciente realmente decidiera él y nosotros solo esperar, no forzosamente irnos al extremo.
pero sí significa que el paciente es parte de. La medicina, como dije, ha evolucionado y ha cambiado mucho. Entonces, el paciente ahora ya es parte de. Entonces, ese aspecto importante en parte tiene relación válgame redundar, con esa buena relación médico-paciente. Si hay una buena relación médico-paciente, tenemos mucha oportunidad de poder avanzar de mejor forma con ellos. La autorización hace que una persona, dice, con plenas facultades físicas y mentales, hace que los profesionales de la salud puedan realizar un procedimiento diagnóstico o terapéutico luego de haber comprendido la información proporcionada sobre los mismos. Aquí estamos hablando de aspectos muy, muy generales. Hasta hace algunas décadas atrás, el paternalismo médico era la tendencia a beneficiar o evitar daños al paciente. El juramento hipocrático, que quizás algún día hablaremos del juramento hipocrático, es eminentemente paternalista. El médico es el papá, decide, esto es lo mejor para usted, esto es lo que tiene que tomar, esta es la dosis que usted tiene que tomar, esto es lo que usted tiene que comprar. Entonces, nuestra formación generalmente ha sido eminentemente paternalista, aquí en muchos otros países, pero la nuestra ha sido eminentemente paternalista. Cuando las personas van con el médico, tienen ya el concepto en su pensamiento de cómo es un médico. Yo preguntaba hoy en la mañana o ayer en la tarde, pregunté a unas personas que no son médicos y les dije, ¿cómo ustedes perciben? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen? ¿Cómo ven ustedes a un médico? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿Cómo se imaginan ustedes que es? ¿Cómo lo ven? Bueno, dice, pues es alguien que tiene pues, su pantalón, su camisa, su corbata, su bata blanca, su estetoscopio, es como un uniforme militar alemán, ¿verdad? Alguien que cuando está en el área de encamamiento, en la clínica, en el hospital, está, bueno, y todos los demás atentos y preguntan, y los demás escuchan, y todos callados, y esperamos a ver qué dice, y vamos a ver qué dice, ¿no? Regaña, no regaña, etcétera, ¿no? El concepto que ha cambiado, pero el concepto realmente es alguien así, pero ha cambiado. Hoy nosotros vemos en los hospitales muchos médicos, muchos colegas, muchos profesionales jóvenes, en donde los estetoscopios antes, ¿se recuerdan? Eran grises o negros, ahora hay de todos colores. El diafragma de los estetoscopios, ahora les ponen una carita feliz y son de colores. Antes todos eran blancos y lisos. ¿Se recuerdan? Sala de operaciones, todos de verde. Ahora hay colores en salas de operaciones. Uno ve salas de operaciones en áreas de maternidad. ¿Qué colores? Hay rosados, hay lilas, y va uno a la pediatría y uniformes de personal médico, personal paramédico, con estampado de muchas cosas, exactamente, ¿verdad? Entonces me llamó la atención en las redes sociales hace unas semanas, días atrás, una niña que está en un hospital, no recuerdo, un hospital nacional, y la niña tiene unas quemaduras y le ponen ahí ¿cómo se dice? Su máscara ahí por las zonas de las quemaduras, etcétera, ¿no? Y todos los demás niños, y ponen una foto ahí. Y los demás niños se ven, toman una foto y los demás niños están ahí viéndola, pero el médico llega, se supone el otro día a pasar visita y llevaba una y muy semejante, muy parecida a la de la niña de 5 o 6 años. ¿Cuándo nosotros realmente en esos años, cuando estábamos estudiando, cuándo vimos eso? ¿Cuándo? Si todo era mucho más estricto y mucho más rígido, ¿o no? Entonces, pero ¿cuándo vimos colores? ¿Cuándo vimos esfigmos con diseños realmente muy bonitos? E igualmente de colores. Las cosas han ido cambiando. Entonces,
qué ha hecho realmente los uniformes dentro del hospital? ¿Qué ha hecho la forma de vestirse de alguna manera? No digo ir en pantaloneta y playera, y no me estoy yendo a los extremos, pero ¿qué estoy diciendo ahora? Que las personas se acercan. Diría yo que el médico de alguna otra forma ha entrado al círculo o al campo de sus pacientes, ¿no? En donde conversamos, en donde platicamos, en donde vemos muchos otros aspectos más. El médico ya, voy a decirlo en esa forma ilustrativa, el médico juega con los niños dentro del área de pediatría. Ellos se ríen, ellos hablan, ellos conversan. Están pasando visita en un hospital nacional y entonces están ahí los médicos y están ahí los estudiantes de medicina, etcétera. Y dice, señora, estamos viendo el caso del niño. Dice, pero nosotros no hablamos español, hablamos un idioma diferente. Y entonces dice, pero ¿cómo hacemos para explicarle? ¿Cómo hacemos? ¿Alguien habla el idioma de Dios? No, nadie habla el idioma de Dios. Pero aparecen unos 2 niños que son vecinos de la cama. Nosotros sí sabemos. En la siguiente habitación hay un niño que habla el idioma de Dios porque se viene para acá y se pone a platicar con ellos. Y estos 2 niños se van a la habitación de la par y van a llamar al niño. Y el niño le sirve de traductor allá adentro, ¿verdad? Y entonces, aquí hay realmente miren, realmente es interesante. Eso significa que hemos ido avanzando. Eso significa que hemos entrado al círculo, en donde podemos comunicarnos y en donde podemos ponernos de acuerdo, en donde el paciente realmente confía en su médico, aunque generalmente no los conocemos, ¿verdad? Cuando alguien está en el área hospitalaria y ve pacientes, el paciente que está ingresando al hospital, realmente nos convertimos ahí en médico tratante porque estamos trabajando dentro del hospital y el paciente está viniendo. Pero realmente no lo conocemos. O sea, no conocemos realmente la historia de vida de este paciente. Lo tenemos descrito en los documentos, en la historia clínica, pero realmente allí es donde comienza ese aspecto. Bueno, entonces, el paternalismo, ¿ven? Ha ido quedando atrás. Poco a poco hemos ido entrando a una conversación en ese sentido. Bueno, no se consideraba, ¿recuerdan?, necesario informar sobre siempre al enfermo e incluso haber pasado por alto si quería o no quería. ¿Cuál es el concepto? Es una aplicación autónoma de una intervención médica o la elección entre cursos alternativos posibles. Es una aceptación de una intervención por un paciente en forma libre, es voluntaria, es consciente. Después que se le ha informado de la naturaleza de la intervención con sus riesgos y beneficios. Él debe conocer cuáles son los riesgos y debe de saber cuáles son los beneficios y poder decidir. Según el manual de ética del año 84, dice el concepto, consiste en la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, como del balance entre los efectos, los riesgos, beneficios y procedimientos diagnósticos terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle si está de acuerdo o no está de acuerdo, si le parece o no le parece, si va a querer o no va a querer. ¿Qué pasa cuando un paciente no quiere algo? Hay otra opción. Siempre vamos a tener una segunda opción. ¿Y qué pasa si la segunda opción tampoco no le gusta? Entonces vamos a tener una tercera opción. Y si no le gusta la tercera, vamos a tener que buscar una cuarta opción. Lo que estoy diciendo con eso es de que el médico siempre va a tener opciones. Siempre va a darle opciones. Siempre. Siempre va a ser así. Entonces, nosotros estamos realmente pensando y estamos atendiendo seres humanos que también tienen la capacidad de entender lo que estamos haciendo o a dónde queremos llevarlos.
¿Cuál es el objetivo? Desde la perspectiva clínica, ética y jurídica, tiene al menos estos objetivos. Reconoce y respeta el derecho de autonomía de los pacientes. No solo una exigencia jurídica, sino sobre todo una exigencia ética. Optimiza la relación equipo médico-paciente. El paciente que posee una adecuada comunicación de la información queda más satisfecho con la atención, sin tener en cuenta muchas veces los resultados, ¿verdad? Promueve la participación del paciente en su proceso de atención en salud. Y en última instancia tiene como objetivo fortalecer la seguridad de la atención del paciente. Ese es el objetivo, u objetivos, por ejemplo, del consentimiento. ¿Lo ven? Reconoce y respeta el derecho de autonomía. Optimiza la relación equipo médico-paciente, no solamente nosotros, todos. Promueve la participación del paciente y tiene como objetivo fortalecer la seguridad de la atención. No solamente es el documento, ese documento que la gente firma, que las personas firman, es solo un instrumento, pero que conlleva muchos otros aspectos más que son importantes. ¿Cuáles son las funciones? Promueve la autonomía de los individuos, fomenta la racionalidad en la toma de decisiones médicas, protege a los enfermos y a los sujetos de experimentación. Voy a pasar aquí con estas presentaciones y al final, las últimas 2 o 3, van a ver un casito. Quizás lo hayan visto, pero van a ver. Con esta revisión que estamos haciendo realmente, que como dije no es realmente nueva, van a ver qué pasa más adelante. Evita el fraude y la coacción. Alenta la autoevaluación y autoexamen de los profesionales de la salud. Disminuye los recelos y alivia los temores. Introduce en la medicina una mentalidad más probabilística y con mayor capacidad para hacer frente a la incertidumbre. Eso hace el documento. Entonces, también tiene sus límites. Es un derecho del paciente, pero no es un derecho ilimitado. También tiene sus límites. No significa que los pacientes puedan imponer al médico cualquier cosa que deseen. La profesión médica y la sociedad en su conjunto pueden imponer restricciones a la capacidad de elección de los pacientes. Siempre va a existir esa posibilidad. ¿Ven? No tienen obligación de realizar los médicos intervenciones dañinas para el enfermo o que sean médicamente inútiles. Y tampoco tiene que informar acerca de estas condiciones. Las normas de buena práctica también imponen restricciones. Y la sociedad puede establecer límites a la capacidad de elegir por razones de justicia distributiva. Puede restringir el uso de ciertas alternativas terapéuticas excesivamente costosas, siempre que existan otras más baratas con igual eficacia. No siempre lo caro es lo mejor. No siempre lo barato es lo peor. ¿Verdad? Entonces, estos aspectos importantes dentro de ese documento. Tiene también elementos ese documento que son importantes, por lo menos estos 4. ¿Vean? Dispone de una información suficiente. Comprenden la información adecuadamente. Se encuentran libres para decidir de acuerdo con sus propios valores. Y son capaces de tomar decisión en cuestión. Cuando alguien nos firma un consentimiento informado, cuando nosotros explicamos esos aspectos importantes, el paciente está dejando claro dentro de ese documento con lo que nosotros le estamos informando sus propios valores. Lo que él cree y está convencido, o lo que ella cree y está convencido. ¿Qué hablamos con información suficiente? El objetivo de la información es procurar que el enfermo adquiera una impresión realista sobre su propio estado y una valoración adecuada de las alternativas. La cantidad de información depende de las características del paciente. No todos son iguales. Los pacientes tienen sus características y está en nosotros la habilidad y destreza de poder
entender, comprender o interpretar estas características del paciente, cómo es. Excepcionalmente se puede, pues, dosificar, entre comillas, la información. Cuando depende de esas características, ¿ven? Se presume que la entrega de toda la información puede ser a veces perjudicial para el privilegio terapéutico, ¿verdad? ¿Qué le vamos a decir nosotros a ellos? ¿Qué vamos a hacer nosotros con ellos? ¿Qué tanta información es necesaria? Hay descripción de la intervención de los objetivos. Se describen los objetivos. ¿Yo miro algo borroso o no funciona? Yo pienso que sí, pero no. ¿Ve? Yo dije, ¿por qué no? Dije, no puede ser, dije yo que no. No puede ser que no entienda. Bueno, ven, las molestias y riesgos más. Y ustedes no me habían dicho nada. Yo dije, ¿por qué miro yo así? Y ustedes no me habían dicho nada. Bueno, las molestias y riesgos más significativos por su frecuencia o por su gravedad. No es obligatorio mencionar los riesgos muy leves, ni aquellos que no siendo graves son muy infrecuentes. Beneficios esperados con su grado aproximado de probabilidad. Opciones y recomendaciones. Curso espontáneo que tendría la enfermedad del paciente y las consecuencias de dejarlo sin tratamiento. Alternativas factibles si es que existen. Pueden excluir los tratamientos experimentales y los claramente inútiles. ¿Vamos bien aquí? Comprensión adecuada de la información. Según la teoría de los pacientes competentes tienen, dice, el derecho ético y también tienen el derecho legal de aceptar o rechazar un procedimiento. Ellos pueden rechazar el procedimiento. Pueden otorgar o no el consentimiento. La competencia se define como la capacidad que va a tener el paciente para comprender la situación a la que se enfrenta, los valores que están en juego y los cursos de acción posibles con las consecuencias previsibles de cada uno de ellos. ¿Cuántos consentimientos o cuántos documentos, cuántos consentimientos informados nos puede firmar un paciente durante su estancia hospitalaria? Los que sean necesarios, exactamente. Pues nosotros podemos hacer un consentimiento informado para un procedimiento, mañana podemos hacer otro para otro procedimiento. Pero ¿qué pasa si yo les firmo a ustedes un consentimiento informado hoy, en la tarde-noche, y digo, estoy de acuerdo con ustedes, hagamos el procedimiento, estoy de acuerdo con ustedes? Y mañana temprano les digo, mire, lo pensé despacio toda la noche, pero realmente mejor ya no quiero. ¿Es posible que yo pueda cambiar de opinión habiendo yo firmado el documento? Claro que sí. Es posible. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos otro, retomamos el que tenemos. No se trata de convencerlo. Se trata realmente de que estemos claros sobre lo que está sucediendo. Pero un paciente puede hacerlo. Un paciente puede firmar y después decirnos que no les ha pasado. Yo firmé, pero después me retracto. ¿Es válido o no es válido retractarse? Claro, es válido retractarse. Claro que sí. De eso se trata realmente lo rico del documento. De eso se trata, entre muchos otros aspectos más. Que sea coherente con su propia escala de valores. Libertad para decidir. Para que sea válido debe ser otorgado libremente y sin coerción. El proceso de decisión del paciente debe ser realmente importante. Un médico no puede solicitar el consentimiento de su paciente planteándole la disyuntiva de firmar o no ser atendido. ¿Qué pasa o no? Tiene que firmar el documento si quiere que lo ingrese, ¿verdad? Y debe ser voluntario, estar libre de influencias. La voluntad es cuestión de grados, puede estar limitada en mayor o menor medida. El contexto de la medicina es un acto mediante el cual un individuo ejerce su autodeterminación al autorizar cualquier intervención médica para sí mismo.
en forma de medidas preventivas, tratamiento, rehabilitación, participación de una investigación. Hay aquí algunos aspectos en este. La persuasión, el uso de argumentos razonables con la intención de inducir en la otra persona que acepte, ¿verdad? Lo voy a persuadir o lo voy a manipular. Realmente no es no es malintencionado. ¿Me explico? O sea, nosotros no vamos a hablar con el paciente o no vamos a hacerle mención de ciertos aspectos porque es malintencionado. Nosotros estamos haciendo la función del papá, el paternalismo que ha venido históricamente dentro de nosotros. Esto es lo mejor para usted, es lo mejor. Usted tiene que hacerlo. El médico presenta la información de tal manera que lo empuja a tomar la decisión. Esta manipulación incluye todo intento de modificar la decisión de los pacientes, aunque sin llegar a la amenaza ni a la restricción física, pues obtengo yo lo que espero, el resultado, el poder hacer lo que nosotros estamos pensando o el poder hacer poder hacer lo que nosotros estamos planeando hacer. Entonces, hay una manipulación realmente informal en falsear, desfigurar o ocultar ciertos hechos. Y la coacción está amenazado de forma explícita o implícita, con consecuencias no deseadas y evitables si accede a sus requerimientos. La coacción es el uso de amenazas o ejecución de daños para influir en alguien, pero los daños pueden ser físicos, psíquicos, económicos, legales o de cualquier otro tipo. Aquí podríamos nosotros caer en nuestra propia trampa en un momento determinado, ¿verdad? Por querer convencerlo, por querer persuadirlo, por querer llevarlo a donde queremos, podemos caer en nuestra propia trampa. Porque el paciente no está totalmente convencido. Y nosotros queremos que esté convencido. Entonces tiene que decidir la capacidad para comprender la situación a la que se enfrenta, los valores que están en juego y los cursos de acción posibles con las consecuencias previsibles de cada uno de ellos, para tomar, expresar y defender una decisión coherente con su propia, fíjense que dice, con su propia escala de valores, no los míos, con su propia escala de valores. Bueno, aptitud para darse cuenta de la propia situación y de las expectativas razonables. Aptitud para comprender la información relevante. Aptitud para deliberar sobre las opciones que se ofrecen de acuerdo a los objetivos personales y los propios. Y la capacidad para comunicarse verbalmente o no con el personal de salud. Para que una decisión tenga relevancia jurídica y sea considerada como voluntaria deben existir 3 elementos. El discernimiento, la intención y la libertad. Y un externo, la exteriorización de la voluntad. La exteriorización de la voluntad es el consentimiento. Claro. Allí externo yo mi voluntad. Entonces, cuando el paciente no es capaz de comprender los componentes y opciones que le son presentados sus familiares o representantes, pueden servir para tomar decisiones por el paciente. A veces ahí se nos complica. Estoy avanzando aquí un poquito más rápido porque quiero llegar al final. Solo quiero que revisemos esto a grandes rasgos, que como dije no es nuevo, pero después, ¿cómo traslado esto a la práctica? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, dice un dicho popular. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos nosotros en el hospital? ¿Qué pasa cuando estamos con el paciente? ¿Qué vamos a hacer con él? Bueno, ¿qué información se debe entregar al paciente? ¿Sobre qué se está pidiendo consentimiento? ¿Qué es lo que se va a hacer? Los objetivos deben ser muy claros. ¿Para qué se va a hacer el procedimiento o tratamiento? ¿Qué vamos a ganar con ello? ¿Qué pretendemos con ello? ¿Qué se espera obtener como resultado? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles pueden ser los riesgos? Los más frecuentes y los más graves. ¿Qué alternativas existen a lo que proponemos? Y que sean disponibles. Que sean disponibles. ¿Qué ocurriría clínicamente si el paciente decide no acceder a lo que se le ofrece?
Los riesgos de no recibir un tratamiento o aceptar un procedimiento. ¿Qué hacer si se necesita más información? ¿A quién le preguntan? ¿Dónde? ¿Cómo? La información es completa o continuada. ¿Qué hacer si cambia de idea frente al consentimiento? Si lo rechaza o lo revoca. ¿Qué hacemos ahí entonces? ¿Cuáles son los riesgos? En el consentimiento, ¿han visto ustedes, por ejemplo, yo ahorita no he visto últimamente, generalmente los formatos en general de los hospitales, pero hay, me recuerdo en algunas líneas de esos consentimientos, en donde como parte de todo este aspecto que es muy general en ese consentimiento, que es generalmente una página o a veces dos, dice en algunas líneas, y voy a eximir de la responsabilidad civil y penal al personal médico y al personal paramédico, ¿verdad? ¿Todavía lo dicen algunos? Oh. ¿Y es válido? O sea, puedo yo decir, bueno, yo renuncio, yo voy a eximirlo de la responsabilidad civil, penal y no, yo juro por mi vida que nunca jamás voy a denunciar eso. Eso no es parte de esto. Eso no es parte realmente del consentimiento. Las personas pueden firmar 50,000 consentimientos informados y al salir ponen su denuncia, ¿verdad? Lo hacen. Entonces, ¿qué va a pasar con el consentimiento? ¿Es el consentimiento entonces como un documento médico legal válido en un alegato dentro de un aspecto de investigación? Por supuesto que sí es válido. Claro. Pero no es sinónimo de eximirlo de la responsabilidad. Porque yo no puedo eximir a nadie de la responsabilidad hasta que no lo hayan juzgado y se hayan presentado las pruebas y lo hayan sentenciado. Pero yo como ciudadano no puedo eximir a nadie de esa responsabilidad. Pero obviamente sí estamos claros en que el paciente está consciente de lo que está pasando. Que él conoce los riesgos. Habiendo cumplido, obviamente, con todo el procedimiento médico cuidadoso, riguroso y atento que necesita un paciente como tal. ¿Qué riesgos? Entonces vemos riesgos insignificantes, pero de común ocurrencia. Riesgos de escasa ocurrencia. No es necesario que sean informados. Los riesgos de gravedad y común ocurrencia, que deben ser detalladamente informados. Y los riesgos graves de escasa ocurrencia, que deben de ser informados. ¿Ven? Vemos riesgos insignificantes, pero común. Riesgos de escasa ocurrencia, riesgos de gravedad y común ocurrencia, y riesgos graves de escasa ocurrencia. Lo que está haciendo aquí básicamente, como lo describen los textos, lo ven, es un juego o una combinación, por llamarlo así, de palabras entre riesgos graves y ocurrencias. Entonces, ¿qué vamos a informarle a los pacientes? ¿Qué vamos a decirle a los pacientes? Nosotros, por ejemplo, en este aspecto. Entonces, excepciones de la obtención del consentimiento. ¿Cuándo entonces no va a haber? Cuando existe realmente una urgencia real y grave para el enfermo que obliga a actuar sin tiempo para obtener un consentimiento. El tiempo que demandaría suministrar la información y obtenerlo provoca inmediatamente un daño grave a la integridad, a la salud o a la vida. El paciente necesita asistencia urgente por la gravedad del cuadro. Permanece inconsciente o no hay familiares ni allegados que puedan representarlo. Entonces nosotros sí vamos a actuar y vamos a atender al paciente porque estamos ante una urgencia real y grave. Entonces podemos hacerlo, por supuesto. Un grave riesgo para la salud pública, donde se puede omitir el consentimiento para la internación, cuarentena u hospitalización, ¿verdad? Un imperativo legal o judicial en los casos que presentan un peligro para la salud pública. Se justifica la obligatoriedad para ciertas pruebas diagnósticas, vacunas y tratamientos forzosos. Pacientes incapaces de decidir que no puedan otorgar un consentimiento válido. Cuando el paciente no esté capacitado, corresponde a sus familiares, personas allegadas o responsable legal para conceder el consentimiento.
Si son niños, los niños podrían también poner su huella o podrían poner su nombre en un consentimiento. Claro. Recuerden que estamos hablando de un documento. Está bien, porque de eso se trata. Se trata realmente de lo que dice el texto y lo que nosotros tenemos aquí. Un niño, 7, 8 años, 9 años, 10 años, si nosotros le preguntamos si se somete a un procedimiento, seguro nos va a decir que no, porque tiene miedo, porque todavía no logra comprenderlo. Pero éticamente hablando, cuando nosotros estamos sentados con ellos, el niño debe saberlo, que en su capacidad debe saberlo. Eso no significa irnos al extremo, por ejemplo, de decir, este niño realmente es incapaz de entender lo que sucede. Este es incapaz. Me explico. Lo que estoy diciendo es, tenemos que bajar en la medida de lo posible, pero el niño tiene que saber dentro de su contexto. Nos preguntaban una vez en la universidad, un niño puede firmar o poner, no firmar, poner su nombre y poner la huella en un consentimiento. Dijimos, claro, el niño puede hacerlo. Puede hacerlo. Sí, nosotros somos muy cuidadosos y valoramos lo que hemos revisado en estos textos ahora. Algunos puede que nos digan, algunos colegas pueden no estar de acuerdo, que también es válido no estar de acuerdo. Pero los menores también son parte de este documento. Ahora está en nuestra habilidad y destreza realmente poder alcanzar el objetivo respetando los valores, porque aún los niños también tienen sus valores, ¿o no? Ok. Sí, ok. Los menores, recuerden, los menores tienen tutores, tienen sus padres o tienen sus tutores, ¿verdad? Y si no los tuvieran, entonces la Procuraduría General de la Nación asume la responsabilidad de los menores. Abogados de la Procuraduría General de la Nación representan a los menores, ¿verdad? Como parte del Estado. Entonces, no significa que el consentimiento informado va a poner su huella o va a poner su nombre única y exclusivamente el niño. Un consentimiento informado lo pueden firmar 2 personas o 3. Un niño de 9, 10 años puede poner su huella o puede poner su nombre. Y el padre, la madre, o el tutor, o el responsable, o el encargado, también puede firmar ese documento. Claro, claro que puede. O sea, no estamos dejando única y exclusivamente el consentimiento informado para que escriba su nombre el niño. Pero el niño es parte del documento, con su tutor o con su representante. Ahora, hemos tenido también algunas preguntas, no vayan a creer, cuando dice, le preguntan al padre o a la madre, señor, tenemos que hacer un procedimiento, y el procedimiento consiste en esto, y hacen explicación. Y el padre o la madre, y ha sucedido, no sé si a ustedes, pero nos han preguntado en la academia, y dice, que decida el niño, dice. Lo dice, que decida el niño, dice. Entonces se queda así como que, pero está bien pues, pero usted es el responsable. Usted es el tutor, usted es el padre, usted es la madre, usted es el responsable. Entonces necesitamos también que haya aquí una persona adulta, por supuesto, claro. Pero el adulto no puede delegarle o no puede dejar la decisión final al niño. Claro, estamos de acuerdo. Pero tampoco significa que el adulto también evada su responsabilidad. Porque nosotros, los padres, tenemos responsabilidad sobre nuestros hijos menores. Somos responsables. Para los que tienen hijos menores de edad, los padres son responsables. Por supuesto. Entonces,
Entonces, el padre, la madre, el encargado, el tutor, el responsable, etcétera, es parte de este documento, pero como dije, también es parte del niño. También está allí. Pero, vuelvo a repetir, el padre no puede delegar la responsabilidad en el hijo. Menor no puede hacerlo. No es correcto eso. Claro. Éticamente hablando, moralmente hablando, eso no es correcto. Entonces podemos aquí, es lo que decía aquí, vean, pacientes, no estamos hablando de incapaces en ese caso, pero pacientes que realmente no puedan decidir. Pero sí podemos incluir dentro de ese documento a otras personas. El privilegio terapéutico, cuando a juicio del médico la información puede resultar perjudicial para el curso de la enfermedad. Tradicionalmente este privilegio abarca a la inmensa mayoría de los enfermos. Ha quedado muy restringido y no solo debe ser invocado en situaciones muy especiales. La renuncia expresa del paciente. Puede, si quiere, renunciar a la información y dejar voluntariamente a otros que decidan por él. ¿Verdad? También es posible. ¿Lo ven? Un paciente puede dejar voluntariamente a otros que decidan. Si a mí me van a hacer un procedimiento y yo digo, yo voy a expresar mi voluntad, y mi voluntad es que decida él. Esa es mi voluntad, que decida él. ¿Claro? Claro. Claro. Entonces, esta persona de la tercera edad que dice que decida mi hijo, la persona de tercera edad también va a poner su nombre, también va a poner su huella en este documento. Y va a quedar descrito su voluntad en este documento. Dice, yo quiero que decida. Y lo dejamos aquí. Entonces puede si quiere, renunciar a la información y dejar voluntariamente que otros decidan por él. En el caso debe existir algún familiar o algún sustituto legal dispuesto a asumir la responsabilidad de las decisiones. También es válido, ¿no? La posibilidad de corregir una alteración inesperada en el seno de otra intervención programada. Un tumor o una malformación que se encuentra en el curso de una laparotomía que ha sido indicada por otras razones. Todas las supuestas excepciones, mientras no medien circunstancias de urgencia, sería conveniente contar con la recomendación del Comité de Ética Hospitalaria. ¿Verdad? Hay que tener aquí también, de alguna forma, un comité para un mejor estudio y fundamento del empleo de las medidas de excepción. ¿Hay comités en los hospitales o en los centros de atención? ¿Hay comités? Claro. Y participan los comités, porque pueden que sean los comités, y realmente no tanto. O sea, ¿realmente estamos alcanzando nosotros el objetivo en este sentido? ¿O solo está el comité, pero no? Bueno, dilema de Haynes. ¿Alguien había visto este dilema de Haynes? Okay. Dilema de Haynes. La mujer de Haynes está enferma de cáncer y se espera que muera pronto si no se hace nada por salvarla. Sin embargo, existe un medicamento experimental que los médicos creen que puede salvar su vida. Una forma de radio que un farmacéutico acaba de descubrir. Aunque esta sustancia es cara, el farmacéutico en cuestión está cobrando muchas veces más la cantidad de dinero de lo que le cuesta producirla. Le cuesta $1,000 y cobra $5,000. Haynes reúne todo el dinero que puede para comprarla, contando con la ayuda y el préstamo de dinero de todos sus conocidos, pero solo alcanza a reunir $2,500 de los $5,000. ¿Qué cuesta ese medicamento? Haynes acude al farmacéutico, a quien le dice que su esposa se muere y a quien le pide que le venda el medicamento por menor precio o que le deje pagar la mitad más tarde. El farmacéutico, sin embargo, se niega, aduciendo que debe ganar dinero con él, ya que ha sido quien lo ha descubierto. Dicho esto, Haynes se desespera
y se plantea robar la medicina, ¿qué debe hacer? Este que estamos viendo aquí, este dilema de Haynes, esto está descrito dentro de textos en ese sentido como dilemas éticos realmente. ¿Es una ilustración o es un ejemplo? ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿O qué hace esta persona? ¿Qué sucede, por ejemplo, si este realmente se lo roba? Comete un delito. Pero el delito que está planeando él cometer, tiene, es, bueno, voy a decirlo entre comillas, ¿no? Tiene una, pues no quizás, tal vez llamarle una justificación, pero él quiere salvar la vida de su esposa. Ahora, recuerden que el medicamento es experimental y creen que puede salvar una vida. Eso no lo sabemos. Pero esto es posible que le funcione o no. Es una posibilidad. No podemos asegurar o garantizar que este medicamento experimental va a alargar o mejorar su calidad de vida o alargar sus años de vida. Pero él está creyendo, Haynes está creyendo que este medicamento experimental puede salvar su vida. Y él está dispuesto a hacer cualquier cosa, miren, por conseguirlo. Entonces alguien puede decir, bueno, está desesperado. Haynes se desespera y plantea robarlo porque quiere salvar la vida o hacer el intento de salvar la vida de su esposa. Entonces, Haynes nos va a preguntar, ¿qué hago? ¿Me lo robo o no me lo robo? Porque ustedes saben por qué yo me quiero robar el medicamento. Ustedes saben por qué me lo quiero robar yo. Siguiente. El dilema del tranvía o del tren. Este tren viene realmente a una gran velocidad. No lo pueden detener. Este hombre está aquí y va a decidir para dónde, si lo desvía o continúa. El riesgo que tiene, entonces, el dilema está en que aquí van a fallecer 1, 2, 3, 4, 5 personas. Y si lo desvía de su curso, entonces fallecería una persona. Al complicar la situación en el dilema, resulta que aunque este único individuo que está aquí es familiar de este que está aquí. Entonces le complicamos la circunstancia a esta persona, ¿verdad? Entonces ahora va a tener que decidir entre las personas que están en este lugar o su familiar que está aquí, que es uno. Si este detiene el tren con mucha fuerza, la gran posibilidad es de que este se salga de su curso, de su riel, y pueda volcar. Y la posibilidad es de que se muera en este accidente el 5% de los ocupantes del tranvía. Alguien puede decir, desvíalo del curso, sacarlo del riel, hagan otra cosa, frénenlo de alguna manera. La posibilidad es que se descarrile y que se muera y que se muera el 50% de los ocupantes del tren. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Son ejemplos, realmente son dilemas éticos que si ustedes quieren ilustrativamente nos hace llegar a un punto en donde vamos a tomar una decisión porque estamos aquí, nosotros somos nosotros somos este. ¿Qué piensan ustedes?
difícil, ¿verdad? Si nosotros le decimos al paciente, usted decida, y le damos todas las condiciones, los riesgos, los beneficios, estamos poniendo, ilustrativamente hablando, aquí estamos poniendo al paciente en esta posición. Si el paciente no va a querer tomar una decisión, entonces nos va a decir, decida usted. Y entonces le decimos al paciente, dame permiso, me voy a poner yo aquí. Y entonces nosotros vamos a tener que decidir qué hacer. ¿Qué es más beneficioso? Porque no siempre vamos a ganar en un momento determinado. Los riesgos existen. Existen los riesgos. En algunos otros textos, incluso en aspectos de consentimiento informado, hacen mención a algunos otros autores e introducen dentro del consentimiento informado, que yo no lo puse aquí, pero que introducen el factor suerte, dice. ¿Lo habían escuchado? Algunos otros escriben y dicen, también influye dentro de este consentimiento, dentro de esta decisión moral, ética, el factor suerte. Que también es muy difícil. Porque ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a arriesgarnos en un momento determinado con estos aspectos? Por ejemplo, ¿cómo? Entonces, el consentimiento informado, en conclusión. El consentimiento informado es un documento que nos pone en esta posición, en donde nosotros explicamos, en donde nosotros decimos, en donde nosotros exponemos realmente las condiciones. Pero hay que tomar una decisión. Independientemente que decidamos hacer que este tren se venga hacia este lado o dejarlo correr sobre su riel. De todos modos, aquí tenemos el gran riesgo, obviamente, de perder, aquí también, pero aquí también. Entonces, ¿qué hacemos realmente en ese sentido? El consentimiento informado, como dije, es un documento en donde la persona expresa voluntariamente y toma decisiones. Es difícil a veces tomar decisiones, que es lo que hemos visto. Entonces, con esta revisión a grandes rasgos de los puntos importantes que conlleva, que contempla, que van implícitos en el consentimiento informado, es fácil a veces leerlos o presentarlos aquí. Lo difícil es cuando entramos a estos dilemas éticos, que es lo que las personas están allí, en el área hospitalaria o en la clínica. Ellos los ponemos realmente en estas circunstancias. Como no soy yo, pues lo miro más fácil. Pero si les complicamos el dilema diciendo de que esta persona es alguien por la que hay una relación afectiva o un vínculo realmente afectivo, entonces lo piensa dos veces. Pero realmente el consentimiento es un documento realmente ético, yo diría extraordinario, porque nos enfrenta a realidades y nos enfrenta a precisamente este aspecto. ¿Qué pasa entonces, para concluir? ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, con el consentimiento informado en el contexto médico-legal? ¿Para qué me sirve a mí? Este documento médico-legal puede ser útil para nosotros para ayudarnos de alguna u otra forma en poder defendernos en el sentido de haber informado, de haber dicho, de haber sido claros, de haber incluido, de haber escuchado la voluntad, de haber respetado la decisión de un paciente con relación al tratamiento o la terapéutica o el abordaje que nosotros hayamos hecho. Eso no tiene ninguna relación con la práctica físicamente hablando del médico para con ese procedimiento. Si yo hago algo malo por haberme saltado ciertos o determinados pasos, esa es mi responsabilidad, es mía.
en el actuar, en la acción. Esa es mi responsabilidad. Diferente a lo que yo expliqué, a lo que yo le hice ver al paciente, a lo que yo lo expuse cuando hablamos y nos sentamos. Los errores son otra historia diferente dentro de esto. Si nosotros cumplimos con los procedimientos, si nosotros respetamos los procedimientos, entonces este documento es válido. Nosotros hemos visto casos en donde los pacientes, para ahorrarse un poco de dinero en el tratamiento, solicitan, piden que realmente no se utilicen ciertos antibióticos o ciertos medicamentos o ciertos exámenes para bajar los costos. ¿Verdad? Mire, yo quiero que me hagan la cirugía, pero no tengo mucho dinero. Entonces, ¿hay alguna forma de poder bajar el costo? Bueno, sí hay forma de bajar el costo, pero el bajar el costo significa que no hagamos esto, que no hagamos esto o que no hagamos esto. ¿Y qué pasa si no hacemos eso? Bueno, las probabilidades de procesos infecciosos, las probabilidades de complicaciones realmente son muy bajas. Si vemos las estadísticas de los procedimientos quirúrgicos de los que estamos hablando, el proceso infeccioso es como el 1%, el 2%, el 5%. Entonces significa que el 95% es bueno, sí. Entonces obviémoslo. Y yo no sé por qué, pero siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Claro, siempre pasa algo. El 95% no pasa, pero este sí. Este sí. Y entonces, obviamente que ahí no va a haber ningún consentimiento firmado o aún lo hubiera. Aún nosotros firmáramos un consentimiento bajo esas condiciones. No va a eximir la responsabilidad penal del médico. No va a eximir la responsabilidad penal. Claro. No lo va a eximir. Va a tener que asumir la responsabilidad penal. Nosotros hemos visto, miren, las personas piden certificados médicos. ¿Usted me puede hacer un certificado médico? Porque yo no fui a la audiencia, o porque yo no fui a la clase, o porque yo no fui a la escuela, o porque yo no fui al trabajo, o porque yo X. ¿Usted me puede hacer un certificado médico poniéndome que tengo una amigdalitis y que necesito unos 3 o 4 días de reposo? Bueno, sí, está bien. Entonces, dentro de los textos dice cuál es el documento médico legal del que más se abusa: el certificado médico. ¿Será que usted me puede hacer en una receta? ¿Usted me puede hacer en una receta una nota? Ahí que yo vine y que estuve aquí en la mañana y que usted me atendió y que me dio antibióticos. Sí, sí le puedo hacer una receta. Y que vino hoy y entonces yo llevo la receta y digo, mire, yo no vine porque aquí está, aquel me atendió. Y las personas utilizan los documentos para lo que les interesa, para lo que ellos quieren. ¿Verdad? Entonces, así como existen estos documentos para con los pacientes, también nosotros vamos a ser muy cuidadosos para con esos mismos documentos dentro del expediente. ¿Verdad? Este debe ser un documento que debe de estar dentro de la historia clínica. Este debe ser un documento que describa aspectos importantes dentro de la historia clínica, porque para nosotros es beneficioso. Mejora la relación con el paciente, mejora la relación del equipo, hay un mejor entendimiento y una mejor relación con nuestro paciente. Entonces, va cambiando la figura que hablamos al principio, cambiando la figura que era de muy cuadrados o muy rígidos, ¿verdad? O que alguien tiene, el doctor tiene la última palabra. Usted decida lo que usted quiera. Y yo pues espero. Entonces, hoy en día publican en las redes, ustedes han visto o lo han leído, dice, si usted quiere, Google es una primera opinión, dice, ¿verdad? Si usted quiere una segunda opinión, entonces escribe en Yahoo. Y dice, porque las personas comienzan a buscar muchas cosas. Claro. Entonces, claro, y buscan.
y buscan en las redes sociales, buscan en la internet. Y para ellos la internet, las redes sociales, es un libro de medicina interna, ¿verdad? Hasta la impresión traje. Mire, ¿por qué no me da ese medicamento? Si mire este medicamento, ¿para qué sirve? ¿Verdad? No les ha pasado. Llega el paciente, ¿por qué no me da eso? Y mire, los efectos secundarios no son tantos, dice que los resultados son muy buenos. ¿Y eso qué es? Dice, préstame tu hoja porque eso que sacaste de ahí, no sé dónde lo sacaste, pero déjame leerlo. Y la gente llega, porque se informan, porque buscan. No es muchas veces la mejor manera o la mejor forma, pero ellos llevan un soporte bibliográfico de algo que es mucho mejor que lo que nosotros le estamos ofreciendo, ¿verdad? Bueno, entonces, el tener los pies sobre la tierra, el poder estar claros en lo que nosotros queremos y a dónde queremos llevar a los pacientes y qué queremos ofrecerles y tomar la mejor alternativa, la mejor decisión, la mejor opción, con los mejores resultados, obviamente los debemos de dejar aquí. No tenemos que explicar literalmente del 1 al número 100 inconvenientes. No tenemos que explicar del 1 al número 100 los convenientes. Debemos de ser muy claros, muy precisos, muy concretos en lo que nosotros queremos ofrecer y en lo que podemos ofrecer. Si hubiese alguna complicación, si hubiese alguna situación adversa, ¿podemos atenderla? ¿Podemos buscar una ayuda, un apoyo o una solución? Entonces debemos de considerarlo, ¿verdad? Porque los pacientes después van a buscar por otros lados más. Entonces, en aspectos, por ejemplo, que lo vi en una ocasión y me llamó mucho la atención y me pareció muy bien, en donde se está discutiendo de la decisión de una cirugía correctiva ocular. Y dice, ¿qué gano yo con eso? Y dice, vas a poder quitarte tus lentes y poder ver. No vas a ver 20/20, pero casi nos vamos a acercar mucho ahí. Eso que no logre alcanzar el 100%. ¿Tengo que usar lentes? No, es poco, pero puedes no usarlos. Pero no vas a llegar al 100. Bueno, lo ideal es llegar al 100. Pero si no se puede, estamos claros. Estamos claros en que si vas a tener que usar tus lentes, va a ser con una graduación tan baja, tan baja, tan baja, que vas a sentir una gran diferencia y una gran mejoría, ¿verdad? Va a ser mejor. A veces no podemos ofrecer, realmente recuerden, en medicina nosotros no podemos a veces ofrecer resultados, excepto en ciertas condiciones, como por ejemplo la cirugía plástica, porque es estético, ¿verdad? Yo quiero que me hagan, o quiero que me pongan, o quiero que me quiten. Entonces allí sí se espera un resultado extraordinario. Allí sí, ¿verdad? Porque esta es una cirugía estética. Significa que vamos a corregir algo, vamos a arreglar algo, vamos a perfeccionar algo. Pero en la gran mayoría de estos casos no. Son literalmente los resultados. Es el beneficio realmente que se puede ofrecer, ¿verdad? Bueno, lo dejo aquí. Si alguien tuviera alguna duda, algún comentario, si alguien tuviera algún aporte con relación a este aspecto, pues claro.